Uno de los motivos de consulta con mayor impacto visual que probablemente tenemos en la consulta es la convulsión y como tal los síndromes epilépticos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos términos y en esta ocasión vamos a aprender a diferenciarlos. El término convulsión y el término epilepsia son desafortunadamente empleados actualmente como términos intercambiables. Sin embargo, realmente son dos términos clínicamente muy diferentes. La convulsión como tal se refiere al incremento de la actividad neuronal en una parte específica del cerebro. Como vamos a ver más adelante, esta actividad neuronal puede empezar en una parte del cerebro y después se puede pasar a otra completamente diferente o abarcar más regiones del cerebro y dependiendo de la situación clínica se pudiera hablar entonces de epilepsia como tal. Sin embargo, no es lo mismo una convulsión y una epilepsia. Para hablar de epilepsia o ya más formalmente de un síndrome epiléptico, necesitamos que el paciente cumpla con 3 requerimientos. Número 1, que presente 2 o más eventos de crisis convulsivas, que ya vimos antes cómo es que definimos convulsión. Número 2, que estas convulsiones tengan la característica de ser recurrentes, es decir, que estemos ante un padecimiento crónico. Y que la explicación de todo este fenómeno convulsivo sea debido a una causa orgánica. Es decir, que el paciente no haya tenido a lo mejor un trauma en la cabeza o que no haya sido por efecto de algún medicamento o de alguna droga ilícita. En términos generales, la convulsión se puede clasificar en 2 tipos. Una convulsión puede ser focal, antes la llamaban una crisis parcial o una convulsión parcial, y las otras son las convulsiones generalizadas. Viéndolo desde un punto de vista anatómico y funcional, la diferencia entre las convulsiones focales y las generalizadas es el número de hemisferios que abarcan. En la convulsión focal, nada más un hemisferio va a estar afectado y es en donde se va a encontrar justamente esa descarga exagerada y vamos a tener la manifestación de la convulsión como tal. Algunas convulsiones focales pueden eventualmente generalizarse, pero de eso vamos a hablar después. Las generalizadas se caracterizan justamente porque tienen afección de los 2 hemisferios cerebrales y por lo general suelen ser las más impactantes visualmente. Cuando estamos hablando de epilepsia y convulsiones, particularmente en las convulsiones focales, tendemos a veces a encontrar diferentes hallazgos que hasta cierto punto se pudieran describir como algunos fenómenos periféricos o en ocasiones algunos fenómenos, bien podemos llamarlos intrínsecos, del mismo proceso de la convulsión. El primer fenómeno que voy a poner aquí es la marcha de Jackson o proceso de Jackson, que no tiene nada que ver con el moonwalk de Michael Jackson, pero hace referencia a cómo es que se va generalizando una convulsión focal. La marcha de Jackson hace referencia a que nosotros podemos empezar a ver la convulsión en a lo mejor un dedo, alguna mano, y se va haciendo mucho más evidente la convulsión en un grupo muscular mayor. A lo mejor empezó en el dedo, luego se fue a la mano y ya después está todo el brazo. Luego está la parálisis de Todd. La parálisis de Todd consiste en la afección justamente de la parte que convulsionó del paciente y a veces puede dejar de mover la extremidad por algunos minutos o se puede prolongar por algunas horas. Sin embargo, considera que esto no tiene nada que ver con el hecho de que algunos pacientes que tienen una convulsión generalizada pierden la conciencia. Es una cosa completa diferente tener la parálisis de Todd a tener un déficit del estado de conciencia. El tercer fenómeno es el aura y no tiene absolutamente nada que ver con esa cosa que los psíquicos dicen que te pueden limpiar y que no sé qué tanto. El aura constituye una serie de síntomas que el paciente puede manifestar que por lo general los clínicos los detectan como alteraciones sensitivas. Pueden ser en ocasiones parestesias, a veces el paciente puede empezar a oler algunas cosas, en ocasiones le puede dar al paciente náuseas o sentir bastante miedo, empiezan a sudar justo antes de presentar el evento convulsivo. No debemos de confundir que el aura es ese gatillo que va a accionar la convulsión. Simplemente el aura es una manera que podemos nosotros hasta cierto punto predecir el evento convulsivo y podemos nosotros estar preparados para actuar de manera adecuada.
El otro fenómeno periférico es el automatismo. No son más que ciertos movimientos repetitivos que hacen los pacientes o conductas repetitivas que hacen los pacientes, como el estar haciendo chupeteos o muecas o queriendo masticar cosas. Hay algunos que empiezan a soltar y agarrar diferentes objetos sin ninguna razón. Ya para terminar, déjame platicarte nada más algunas consideraciones que tienes que tener cuando hables de crisis convulsivas generalizadas para evitar confundirlas con aquellas que son focales. Las convulsiones tónico-clónicas, que por lo general son las más famosas, son convulsiones generalizadas que tienen, justamente como su nombre lo dice, dos fases. La primera fase es la fase tónica, en la cual el paciente va a presentar una gran contracción muscular, una contracción que es generalizada. Esta contracción no respeta grupos musculares, pueden ser los grupos musculares de los miembros inferiores, los superiores, pueden incluso ser los músculos de la orofaringe, y en ocasiones el paciente puede incluso estar gruñendo. Esta fase por lo general dura unos 10 a 20 segundos y esta es la fase en la que el paciente puede llegar a correr peligro. De hecho, también los músculos de la respiración se afectan y en ocasiones el paciente durante este periodo deja tanto de respirar que se puede tornar cianótico. Después de la fase tónica viene la fase clónica. En la fase clónica nosotros vamos a poder evidenciar relajación muscular. Sin embargo, en estos periodos también encontramos ciertos hallazgos clínicos como liberación de esfínteres. El paciente se puede defecar sobre sí mismo o puede orinar, e incluso el paciente es la parte en donde muchas películas lo ponen bien bonito, que empieza a sacar la famosa espuma por la boca, que no es más que saliva. Al final de la convulsión generalizada tónico-clónica, el paciente tiende a referir dolor. En ocasiones incluso esta convulsión puede llegar a causar que el paciente tenga algunas conductas autolesivas. Particularmente el hallazgo que se suele encontrar es la famosa mordedura de labios y de lengua. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que en el periodo postictal, es decir, después de la convulsión, el paciente puede estar en un periodo de confusión, puede incluso no recordar lo que pasó, y es justamente una de las grandes cualidades de la convulsión generalizada, ese estado postictal confusional. Otro tipo de crisis convulsiva generalizada es la famosa crisis de ausencia. Hay algunas bibliografías que refieren que este es el tipo de convulsión más frecuente dentro de las generalizadas. Esta crisis consiste básicamente en que el paciente pierde la conciencia. Sin embargo, esto es solamente por algunos cuantos segundos, y lo más importante y característico es que el paciente no pierde la postura erecta o si estaba en sedestación. En otras palabras, no pierde el tono muscular y no se cae. De hecho, estos pacientes es relativamente raro que se lastimen, a menos de que la crisis de ausencia les haya tocado mientras estaban manejando o haciendo algún tipo de actividad física. Entonces recuerda, en la crisis de ausencia el paciente pierde la conciencia, pero conservan la postura. Por otro lado, y clínicamente al revés, están las crisis generalizadas atónicas. En estas crisis el paciente sí pierde el tono, aunque es nada más por unos segundos breves, y el estado de conciencia relativamente se conserva. A veces pueden estar confundidos, por supuesto, pero aquí los pacientes sí pueden llegar a caerse de su plano de sustentación. Como todo, hay un gran espectro clínico. Puedes encontrar nada más el paciente que a lo mejor nada más perdió el tono en algún brazo, o a lo mejor nada más hizo un movimiento súbito porque sintió que se venció alguna resistencia en su cuerpo, pero realmente fue una convulsión atónica. Sin embargo, recuerda, aquí no hay tanta alteración del estado de conciencia. La convulsión mioclónica hace referencia a que el paciente va a presentar una mioclonía. Para que sepas lo que es una mioclonía, es como cuando a veces estás dormido o te estás quedando dormido en tu cama y presentas una contracción muscular bien rápida, bien fuerte, pero breve. Esta última que te pongo aquí en color diferente es una bien especial. La convulsión psicógena es una convulsión que realmente pues no tiene nada que ver con una manifestación epiléptica en lo absoluto. Tiende a ser más un comportamiento del paciente. En ocasiones incluso el doctor suele decir que el paciente está inventando o está mintiendo al respecto de la convulsión. Sin embargo, hay una manera clínica y una manera laboratorial que nos puede ayudar a distinguir entre una crisis convulsiva psicógena y una que a lo mejor sí se puede manifestar como una tónico-clónica o algo por el estilo. La primera forma
última clínica que te pongo para distinguir una crisis psicógena es el tipo de movimiento que hace el paciente. Recuerda, en una crisis convulsiva generalizada, la tendencia es a que ambos hemisferios se afecten simultáneamente. Eso tiende a hacer a que las contracciones convulsivas que presentan los pacientes sean por lo general simétricas. En una crisis psicógena, el paciente puede llegar a hacer movimientos completamente asimétricos. El otro que te pongo aquí es el hecho de que el paciente durante la crisis esté gritando o esté efectivamente enunciando palabras, es decir, que esté hablando el paciente. Los pacientes que llegan a presentar crisis psicógenas pueden hacer esto porque realmente no tienen una afección orgánica de los dos hemisferios que les esté impidiendo la capacidad de enunciar, articular y darse a entender por medio de palabras al momento de su crisis. El último que te pongo aquí es la ausencia de amnesia. Te lo pongo hasta el final porque hasta cierto punto es el menos confiable de estos criterios clínicos, si es que les queremos llamar criterios. Por lo general, los pacientes que sí tienen eventos epilépticos generalizados llegan a tener una amnesia sobre todos los eventos que pasaron pocos minutos incluso antes de la convulsión. Los pacientes que manifiestan una crisis psicógena recuerdan perfectamente lo que pasó antes de la convulsión y en ocasiones, por supuesto, llegan a decir qué pasaba durante la convulsión. Te lo pongo hasta el final porque este es el que a lo mejor tienes que conjugar con el contexto clínico de tu paciente y ver si te encuentras estos otros dos hallazgos clínicos. Si llegaras a encontrar estos tres fenómenos clínicos en el paciente, pues lo más probable es que se trate de una crisis psicógena. Por último, pongo aquí la prolactina. La prolactina se tiende a elevar en los pacientes que tienen crisis complejas, es decir, crisis generalizadas. Sin embargo, los pacientes que manifiestan crisis psicógenas no tienen elevación en los niveles de prolactina, por lo cual nos puede servir hasta cierto punto como una manera paraclínica para discernir el diagnóstico entre una crisis psicógena y una que realmente fue una crisis generalizada. Recuerda, si quieres tomar en cuenta esta medida, tienes nada más una ventana de entre 20 y 30 minutos para hacer esta medición de prolactina sérica. Hasta aquí nuestro video del día de hoy y como siempre, si crees que este video te ayudó en algo, danos un like y no olvides suscribirte para que estés al pendiente de los contenidos que vamos a estar subiendo a nuestro canal en las próximas semanas.